Muy buenas noches, que el Señor bendiga a todos y cada uno de los que se van a conectar en esta noche para poder recibir la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta hora que se están conectando y vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor para que pueda Él con su Espíritu Santo ministrarnos la palabra en esta tarde. Vamos a venir delante del Señor en oración, mis amados hermanos, para poder pedirle al Señor que nos dirija, que nos guíe y que nos dé esa palabra que necesitamos escuchar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia porque tú eres bueno, Señor. Nos presentamos delante de ti porque tu misericordia es grande para con nuestras vidas cada mañana, Señor. En esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos bendiga con tu palabra, nos ministre, Señor, pueda darnos esa palabra fresca que pueda consolar nuestras vidas, fortalecernos, animarnos, Señor, y nos pueda mostrar, Señor, el camino que tú tienes preparado para nosotros como tus hijos. Desde ya, Señor, te pedimos que te quedes con nosotros y que vayas hasta cada uno de los hogares de mis hermanos y mis hermanas que han de conectarse o han de ver esta transmisión después, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien selle esta palabra en sus mentes y en sus corazones, para que ellos puedan entender por medio de tu gracia, Señor, cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo para tu pueblo, para tus hijos, para nosotros, Señor. Desde ahora y para siempre te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solo a ti, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, mis amados, una vez más. Sean todos bienvenidos a la transmisión de este día. Un día lunes. Ahora tenemos lunes 1 de junio y no es nada fácil compartir el día de hoy. Primero que es lunes, es inicio de semana, es inicio de mes, y luego pues después de haber escuchado el manjar que el pastor Dan Karan nos dio el día de ayer, ¿verdad? Con ese poderoso y precioso tema, no es nada fácil poder estar en esta hora delante de ustedes, mas sin embargo pues sabemos que el que tiene una palabra fresca, una palabra que nos va a fortalecer y animar en esta hora es el Señor Jesús. Quiero compartir, mis amados hermanos, con ustedes una palabra muy bonita que yo he tomado a bien ponerle como título La obra terminada. No es fácil el tiempo que estamos viviendo, no es fácil el tiempo que estamos pasando como iglesia, como cristianos y como hijos de Dios. Apenas estamos todavía dentro de un problema, dentro de una situación que no hemos salido. La pandemia todavía está siendo real en medio de todos los pueblos, de las naciones, y ahora pues estamos siendo golpeados de diferente manera, en diferentes situaciones. La situación en El Salvador, en Centroamérica, Guatemala, ¿verdad? No ha estado nada bien. Las noticias han estado bastante duras, bastante difíciles. Nosotros que vivimos en el exterior, ¿verdad? Y pues vemos cómo nuestra gente en Centroamérica, en El Salvador, está sufriendo. Es algo que realmente parte el corazón. Es algo que realmente uno dice, wow, qué difícil. Mientras se está tratando de guardar por el COVID-19, por la pandemia, viene ahora las inundaciones, los deslaves, derrumbes y todo ese tipo de cosas. Luego, pues si nos trasladamos a Estados Unidos, ¿verdad? Que es donde nosotros vivimos, la situación también está triste, la situación está dura, está lamentable. Ver cómo en las calles están vandalizando los lugares, los centros comerciales. Bueno, los que vivimos aquí pues estamos al tanto de lo que eso sucede. Ahora, ¿por qué me estoy introduciendo de esta manera? Si el tema que quiero compartir es la obra terminada. Mis amados hermanos, la realidad es una. La realidad estamos viviéndola cada uno en el lugar donde estamos viviendo, en el lugar donde estamos cimentados por el Señor y pues con la familia. Ahora bien, nosotros como cristianos, mis amados hermanos, no podemos bajar nuestra mirada.
No podemos agachar el rostro nada más que para humillarnos delante del Señor y tratar de entender qué es lo que Dios está haciendo en medio de los tiempos. El pastor Dan Karan nos decía el día de ayer y nos hablaba precisamente acerca de los tiempos finales, de los últimos 7 años de los que la Escritura. Entonces decíamos cómo la Escritura nos está hablando específicamente de los últimos 7 años de la dispensación en la cual nosotros estamos viviendo. Mis amados hermanos, es mi carga, realmente es difícil, ¿me entienden? Porque no es tanto una prédica o una enseñanza, sino más bien es como una plática de cristiano a cristiano. Quiero hacer una plática entre ustedes y yo, poniendo al Señor en medio nuestro. Mis amados hermanos, el tiempo se está acercando. Hablaba hace unos días con mi esposo y hablábamos de toda la situación que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo le decía, yo me siento como que si estamos entrando en un embudo, un cono, como que si estamos entrando en el cono. Ahorita estamos todavía en la parte de arriba, estamos entrando en la parte ancha de ese cono o de ese embudo, pero conforme el tiempo va pasando, como que se va estrechando más y más y más. Mis amados, yo no quiero traer una palabra de condenación o una palabra que nos preocupe. Yo lo que quiero platicar con ustedes es realmente que estos tiempos a los cuales nosotros nos estamos entrando, nos estamos acercando, como decía el pastor ayer, son tiempos gloriosos, son tiempos hermosos donde vamos a ver la gloria manifestada de Dios en medio de nosotros, no de otros. En medio de nosotros la gloria de Dios va a manifestarse. Pero, mis amados, hay varias cosas que nosotros tenemos que tener claras. Hay varias cosas que nosotros tenemos que tener entendidos como hijos de Dios. Porque si nosotros perdemos el enfoque, perdemos la dirección y la meta hacia la cual Dios nos está llevando, déjeme decirle que quizás muchos de nosotros no vamos a cumplir el deseo de Dios. Muchos de nosotros nos vamos a quedar cortos de la meta y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero platicar en esta hora con todos ustedes y quiero pues citar la palabra del Señor, no creyendo nada, no creyéndome mejor que nadie. En ningún momento pienso ni se me ocurre eso. Pero cuando vemos los tiempos en los cuales nos estamos enfrentando, déjeme decirle que no puedo, sinceramente no puedo decir, no se preocupe, van a venir tiempos mejores. No creo que eso sea así. Es más, todo lo contrario, los tiempos se van a poner peores. Pero el punto está, mis amados hermanos, ¿a dónde está nuestra confianza? ¿A dónde están nuestros ojos puestos en este momento? La obra que Dios ha empezado, Él la va a terminar. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Quiero que por favor vayan conmigo a Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Filipenses 1:6, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y es allí donde yo quiero que nosotros cobremos esperanza, que a pesar de ver las circunstancias difíciles que nos están rodeando, mis amados hermanos, nosotros necesitamos tener este versículo entre ceja y ceja, tenerlo bien fijado y saber que lo que Dios promete lo va a cumplir. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6 dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, estando seguro de lo que voy a decir, decía el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, este versículo para mí tiene una enseñanza tan
tan preciosa, tiene una esperanza para mi vida que yo quiero transmitirla y quiero compartirla también para ustedes en esta noche. El apóstol Pablo estaba seguro, él estaba firme en su convicción de lo que él estaba escribiendo. Y él lo que estaba escribiendo en este versículo 6 es: yo estoy seguro que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Dios la va a perfeccionar. Ahora, déjeme un momentito explicar lo que estaba sucediendo cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses. Este gran hombre de Dios, Pablo, en este momento, él estaba en arresto domiciliar. Pablo estaba en una casa alquilada, ahí estaba arrestado, ahí estaba el gobierno romano lo había capturado y no lo había puesto en la cárcel. A muchas ocasiones sí lo pusieron, pero en esta ocasión específica el apóstol Pablo no estaba en la cárcel, sino que el pueblo, los romanos decidieron ponerlo en un arresto domiciliar. Pablo estaba en una casa alquilada, pero no estaba así a su ancha, a su tranquilidad, a su felicidad, como probablemente algunos de nosotros estamos dentro de casa encerrados. No, el apóstol Pablo estaba encadenado a los soldados de la guardia pretoriana. Pablo, sus pies estaban en grillos, estaban con cadenas, y al otro extremo estaba un soldado romano. Esto era para que él no pudiera escapar. Imagínense qué gravedad hubiera podido hacer el apóstol Pablo para tenerlo de esa manera. Pero sin embargo, Dios había permitido que él estuviera en un arresto domiciliar. Y mientras él estaba en esa casa cumpliendo esa condena, él agarró un papel, agarró un lápiz y comenzó a escribir nada más y nada menos que la epístola a los filipenses, entre otras epístolas que él escribió estando preso en Roma. Pero voy a hablar específicamente de esta epístola a los Efesios, a los filipenses, porque de ahí estamos arrancando a lo que queremos hablar. Pablo estaba escribiendo toda esta carta a los filipenses, pero mientras él escribía, él básicamente, esta carta a los filipenses se le conoce como la carta del gozo o la carta del sumo gozo del apóstol Pablo. Entonces es sorprendente al poder entender, mis amados hermanos, la condición en la que Pablo estaba. Es sorprendente cómo él viene a escribir una carta que es conocida como la carta del gozo. A pesar de las circunstancias en las que el apóstol Pablo estaba, él puede escribir perfectamente acerca del gozo. Y eso a mí me conmueve mucho. Eso a mí me habla mucho del carácter y de la persona del apóstol Pablo. Porque no importaban las circunstancias que lo rodeaban, su gozo, su paz, su dependencia era de lo que él tenía en su interior para con Dios. Mis amados hermanos, las situaciones que estamos viviendo actualmente son difíciles. Yo puedo ver por medio de las noticias, por medio de los videos que las personas suben a las redes sociales, y eso duele, eso parte el alma, como ver cómo las personas en cuestión de minutos han quedado sin nada más que lo que tenían puesto. Han perdido casas, han perdido posesiones, lo han perdido absolutamente todo. Pero nosotros, cuando vemos ese tipo de cosas, nosotros nada más tenemos que tener nuestra confianza puesta en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Mis amados hermanos, el tiempo es un tiempo duro.
Es un tiempo difícil en cualquier país donde alguien se encuentre que pueda estar viendo esta transmisión. El tiempo es difícil, el tiempo es incierto, no se sabe qué va a pasar el día de mañana. Ahorita a nivel de todos los países están poco a poco reabriendo el comercio, poco a poco reactivando cada cosa. Mas sin embargo es como un experimento porque no saben qué es lo que va a suceder más adelante. En algunos lugares hemos visto las noticias que abrieron y al cabo de unas cuantas semanas tuvieron que volver a cerrar porque vieron que los casos del COVID iban incrementando. Pero mis amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos creer a esta palabra que el apóstol Pablo nos escribió y nos dejó? Que nosotros debemos de estar seguros que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Yo quiero hablar 3 puntos nada más, 3 puntos en estos minutos. En primer lugar, yo quiero que veamos cómo este versículo nos muestra que hay una meta. Miren, mis amados hermanos, el primer punto es hay una meta. El segundo punto va a ser cuál es la meta. Y el tercer punto es cómo podemos llegar a la meta que Dios tiene. Si hay algo bien difícil, mis amados hermanos, es ver a las personas que corran sin ningún rumbo. Eso es lo más descabellado que puede existir. Nadie puede salir corriendo a la aventura y de repente decir, ¿ahora dónde voy? Me voy para allá, después me voy para allá. Eso es en lo natural. Ahora trasladémoslo a lo espiritual. Mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios, como personas que somos eternas, nosotros necesitamos saber que hay una meta. Sabemos que Dios tiene una meta para nuestras vidas. Miren, Dios tiene una meta en general para todos nosotros como cristianos, pero luego después podemos ver cómo Dios tiene una meta particular para cada persona. A algunos Dios los va a llamar a ser ministros, a otros Dios los va a llamar para ser adoradores, a otros Dios los va a llamar para ser obreros. Dios tiene una meta específica para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Pero yo no quiero en este momento hablar de esa meta específica. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, saber cuál es la meta, qué es lo que Dios pide particularmente para mi vida. Yo conozco cuál es mi meta. ¿Tú conoces cuál es tu meta? Tu meta, la meta que Dios ha trazado para tu vida. Si no la conoces todavía, yo te desafío. De la mejor manera, yo te desafío a que tú le preguntes a Dios, Señor, ¿para qué me hiciste? ¿Para qué soy tu hijo? ¿Cuál es la meta a la cual debo de llegar? Pero no quiero ahorita hablar de la meta particular de cada uno de nosotros. Quiero hablar de la meta de forma general. Vaya por favor conmigo a lo que dice Proverbios capítulo 4 y el versículo 18. Proverbios 4:18. Son versículos muy conocidos para nosotros. Dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este versículo claramente nos está diciendo cómo es nuestro caminar. Mira, hay personas que yo le pregunto, ¿y tú sabes cuál es la meta que Dios tiene para tu vida? Y se quedan pensando y se quedan analizando y no me contesta. O de repente soy un poco atrevida y le pregunto a alguien, ¿y tú sabes cuál es la meta de la iglesia, de esta iglesia? ¿Tú sabes cuál es la meta? Y yo me dice, pues la meta que nosotros tenemos es ganar a la ciudad para Cristo. Pero este versículo, mis amados hermanos, nos está diciendo claramente que todos nosotros como hijos de Dios
Hay una meta que Dios ha establecido para nosotros como sus hijos. Solo déjeme decirle, la meta de Dios no es que tengamos la iglesia más grande. La meta de Dios no es que tengamos un grupo de 5,000, de 8,000, de 20,000 personas. ¿Personas para qué? Para enseñarles qué o llevarlas a dónde. La meta que Dios tiene es muy diferente a la que muchas metas que nosotros nos podamos formar en nuestra mente y en nuestro corazón. Este versículo de Proverbios 4:18 nos dice que la senda de los justos, ¿quiénes son los justos? Nosotros. La senda, nuestro caminar, el caminar de cada uno de nosotros, dice la Biblia, que es como la luz de la aurora. ¿Y cómo es la luz de la aurora? La luz de la aurora es la luz de la madrugada, es la luz del alba, es la luz del sol cuando viene saliendo del oriente, cuando viene subiendo. Esa es la luz de la aurora y la escritura nos enseña que nuestro caminar debe de ser como la luz de la aurora. ¿Y cómo es la luz de la aurora? Al principio va a poquito, tenue la luz, pero dice que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el sol está en lo más alto del cielo y alumbra todos los lugares de las ciudades, Eso es lo que Dios desea. Dios desea, mis amados hermanos, que nosotros tengamos una meta fija. Dios desea que nosotros tengamos una meta clara a la cual nos estemos extendiendo. La meta de Dios no es tener la iglesia más grande. La meta de Dios no es que nuestra iglesia eche humo y eche luces y que parezca una discoteca. La meta de Dios es que nosotros vayamos extendiéndonos, vayamos caminando y avanzando hasta la meta que Él ha trazado. Todavía no hemos llegado al segundo punto. Ahí vamos a ver cuál es la meta de Dios. Ahorita apenas estamos descubriendo que Dios tiene una meta para nosotros, sus hijos. En general, no importa de qué iglesia, que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, que yo soy metodista. No, los hijos de Dios de manera general tenemos una meta a la cual Dios nos está empujando que vayamos hacia esa meta. Nuestra senda o nuestro caminar debe de ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. ¿Eres mejor cristiano que la semana pasada? ¿Eres mejor cristiano que el mes pasado? ¿Eres mejor cristiano que el año pasado? Yo creo que esa respuesta nos la pueden contestar las personas con las que vivimos alrededor. No te hace ser mejor cristiano por la cantidad de años que tengas en la iglesia. Puedes tener 20, 30, 40 años en la iglesia evangélica o en la iglesia que tú quieras y seguir siendo el mismo amargado, caprichoso y berrinchudo de siempre. Y eso no es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Lo que Dios quiere es que nosotros nos extendamos a la meta que Él tiene para nuestras vidas, a la meta que Él nos ha puesto como sus hijos. Hay una meta que alcanzar. ¿Sabías tú como hijo de Dios que tienes una meta que alcanzar? La meta no es que seas ujier, que seas diácono, diaconisa y después que seas líder de célula y después que seas líder y que llegues a ser pastor. Esa no es la meta de Dios, mi amado. Probablemente pueda ser tu meta y tu llamado específico, pero más allá de la meta y el llamado que Dios tiene particular para cada uno, hay una meta que Dios quiere que alcancemos como hijos de Dios. Mire lo que el apóstol Pablo también nos enseña en Primera de Corintios, capítulo 9 y el versículo 24. Primera de Corintios 9, 24 y voy a leer hasta el 27 para que nosotros podamos ver que el apóstol Pablo, una vez más lo cito a él tenía clara la meta a la cual se estaba extendiendo.
Él sabía con seguridad y sabía qué es lo que debía de hacer en su vida para alcanzar la meta de Dios. Primera de Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos, oiga, los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos van corriendo. Cuando alguien está en el estadio haciendo una competencia, todos están en la meta de salida y todos van corriendo. Y dice el apóstol Pablo, pero solo uno se lleva el premio. Y luego nos enseña el apóstol: corred ustedes, corran de tal manera que alcancen ¿el qué? El premio. Porque dice el apóstol Pablo, todos van corriendo, pero no todos van a llegar a la meta. Uno va a llegar a la meta. Pero el apóstol Pablo nos pone a nosotros la responsabilidad y nos dice: todos ustedes tienen que correr de tal manera que alcancen la meta, el premio, la corona que está ahí. ¿Corres de esa manera, mi amado hermano? La vida cristiana es una carrera. Nuestra vida en Cristo es una carrera. ¿Nos estamos extendiendo en Cristo? No, es que yo ya llevo 30 años de ser evangélico y ya pasó de la banca o ya pasó de la silla o sigue en la misma silla desde hace 30 años. Versículo 25. Todo aquel que lucha, aquí ya no es carrera, ahora es una lucha, dice el apóstol Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Miren, estas palabras a mí me confrontan mucho. A mí me hablan mucho estas pequeñas palabras. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y yo me pongo a pensar y yo le digo al Señor: Señor, ¿y yo de qué me estoy absteniendo? ¿De qué me estoy guardando en esta carrera cristiana? ¿De qué? Dice: el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren, mis amados, vuelvo a citar lo que el pastor nos habló el día de ayer. El pastor Karam nos estuvo hablando. Y miren, es difícil cuando alguien oye una prédica como la de ayer o una enseñanza como la de ayer, porque le resultan más preguntas que convicciones. Y él claramente nos enseñaba y él claramente nos decía que los últimos 7 años son divididos por 2 períodos de 3 años y medio cada uno. Los primeros 3 años y medio, ahí va a ser cuando el anticristo firme el pacto con el pueblo de Israel y firmen que va a haber paz y seguridad. El anticristo se va a levantar, va a convencer al mundo entero, lo va a convencer de que Él es la solución para todas las naciones. Y por 3 años y medio habrá paz y seguridad, cual no la ha habido jamás. Pero súbitamente, dice la escritura en Tesalonicenses, dice que súbitamente el anticristo quebrantará el pacto a la mitad de los 7 años, o sea, a los 3 años y medio. El templo en Jerusalén será construido, el anticristo y el falso profeta levantarán la imagen para que todos adoren a la bestia. Y quien no adore a la bestia va a ser marcado por la marca de la bestia. Ahora, todo eso nos parece hasta cierto punto aceptable, porque muchos creen y entienden que la iglesia ya va a estar allá en el cielo con Cristo. Pero eso es lo que a mí me carga como cristiano. Porque hay veces, mis amados hermanos, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los padecimientos, lo más fácil es creer lo mejor y lo más bonito. Nos decía el pastor ayer, y yo solamente estoy citando lo que él nos enseñaba. Él nos enseñaba que la doctrina del rapto antes de la tribulación, aproximadamente por los 1960 se comenzó a enseñar,
Pero cuando realmente nosotros examinamos a la luz de la palabra, vemos que tiene muchas carencias, tiene muchos aspectos débiles esa doctrina. La palabra de Dios no tiene suficiente respaldo para decir, para enseñar que la iglesia se va a ir antes de la tribulación. Mas, sin embargo, cuando nos comenzamos a profundizar y a estudiar en la palabra de Dios de la manera correcta, comenzamos a ver que la iglesia realmente va a pasar la tribulación, va a estar en los otros 3 años y medio, la iglesia va a estar allí. Pero no se preocupe, no tenga temor, no tenga miedo. Lo que quiero tratar de transmitir en esta noche es confianza en el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, no tenemos de qué temer. No tenemos, mire, humanamente nos preocupamos. ¿Sabe por qué nos preocupamos pensar que vamos a pasar la tribulación? Porque no estamos preparados, porque realmente no estamos con el pantalón o el cinturón bien puesto de decir, no importa lo que venga, mi fe, mi amor va a estar puesto siempre en el Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el problema. Nosotros a los estudiantes aquí en la ciudad de Houston, en el instituto, les enseñamos y les decimos, muchas personas han deseado creer que la iglesia se va a ir antes, simple y sencillamente porque nadie quiere sufrir. Hasta hay iglesias que tienen el nombre de Pare de Sufrir, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere padecer. Pero mis amados, ese es el desbalance que hay ahora en día con las doctrinas dentro de muchas iglesias. Porque muchas iglesias están realmente hablando solamente de prosperidad, de bienestar, y que este va a ser el año de tu bendición, y que este va a ser el año de tu prosperidad, y que el enemigo te va a devolver todo lo que él te ha robado. Mire, eso es cierto, eso es verdad. Pero ¿está realmente dentro del contexto correcto? ¿Está usado dentro de la doctrina correcta? Mis amados, el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere dar en abundancia, pero también el Señor quiere prepararnos, quiere enseñarnos la meta, quiere el Señor que todos nosotros nos extendamos a la meta, al blanco que Él tiene para nuestras vidas. El apóstol Pablo decía, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Yo solo pregunto, ¿de qué nos estamos absteniendo nosotros como cristianos? No nos abstenemos muchas veces ni de criticar, ni de decir, que yo soy mejor que aquel, que mi ministerio es mejor que el del otro, que mi iglesia es más grande, que a mí se me conectan más que al otro. Ni de eso nos abstenemos. Pero dice el apóstol Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad van a recibir una corona incorruptible, pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. ¿De qué nos estamos absteniendo? Solo se lo dejo como una inquietud para que usted lo medite en su mente. Sigo leyendo el versículo 26, estoy en 1 Corintios 9, 26. Y dice Pablo, así que yo de esta manera corro. ¿Cómo, Pablo? ¿De qué manera corres? Pablo, enséñame. No como a la aventura. Como decíamos hace un momento, el apóstol Pablo no salió corriendo y decir, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora para dónde corro? Voy a ir para allá. No, este camino ya me aburrió, ahora voy a ir para allá. No. Yo no corro como a la aventura, decía el apóstol Pablo. Dice, de esta manera peleo, yo corro y peleo no como quien golpea al aire. El apóstol Pablo tenía clara la meta. El apóstol Pablo tenía claro contra quién iba a pelear. No contra sus hermanos, no contra aquellos. Mira, hay personas que se atreven y dicen, no, usted está enseñando herejía porque la iglesia se va a ir antes de la tribulación, punto y final. Y solo eso, pero ¿y dónde sacó la escritura? ¿Y a dónde comprobamos? ¿Dónde vimos en la escritura? No, necesitamos saber
cuál es la meta. Necesitamos saber contra qué tenemos que pelear, mis amados hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es, hay veces, ni con el diablo es la lucha. Muchas veces la lucha nada más es contra tu carne, contra mi alma que se levanta en contra de lo que Dios quiere, en contra de lo que la meta y el propósito de Dios es. Entonces decía Pablo en el versículo 27, esto es lo que debemos de aprender, sino que golpeo no a mi esposo, no a mi esposa, no a mis hijos, no a las personas que me rodean, no a los cristianos que tengo a la par. Yo no ando golpeando cristianos, decía Pablo. Decía, sino que golpeo mi cuerpo. Yo soy el problema. El problema no es las personas que están alrededor. El problema no es la circunstancia que me rodea. El problema soy yo mismo. Yo soy un estorbo para Dios. Yo mismo soy un estorbo y un tropezadero para lo que Dios quiere llevarme hasta la meta. Pero dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínense lo que el apóstol Pablo pensaba. Dice, no sea que yo siendo heraldo. El apóstol Pablo lo que quería decir es que no sea que yo enseñe, que yo soy maestro y que yo les diga a los demás lo que deben de hacer y por último yo no lo hago y todos ustedes van a llegar, pero yo voy a ser eliminado. Dice Pablo, no, yo no quiero eso. Yo no quiero enseñarles el camino y ustedes llegan y yo me quedo. No, mis amados hermanos, por eso es que nosotros debemos de vivir la palabra, debemos de creer la palabra. Y miren, esto es lo difícil. A mí hay personas que me llaman y me dicen, hermana, explíqueme eso. Explíqueme, por favor, cómo es que la iglesia se va a quedar si a mí me habían enseñado toda mi vida que la iglesia se iba a ir. Y comenzamos con la gracia del Señor a explicar con versículos claros de la palabra de Dios. Y al final me dicen, wow, ¿y por qué nadie enseña eso? ¿Y por qué nadie lo predica así? Miren, mis amados, no es lo que los demás dicen, es lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, es lo que Dios tiene escondido como el maná en su palabra, lo que nosotros debemos de pedirle que nos enseñe. Nosotros debemos caminar en la palabra que Dios nos ha enseñado. Y cuando nosotros vivimos esa palabra, igual nos da irnos antes, después, en medio de la tribulación. No importa en qué momento me encuentre con el Señor, no importa. Lo que importa es que lo voy a ver, que voy a estar cara a cara con Él, que lo voy a abrazar, que voy a vivir eternamente y para siempre con Él. Eso es lo que importa. Eso es lo que es importante, mis amados hermanos. Hay una meta a la cual nos debemos de extender. El apóstol Pablo claramente nos dice, hay que correr de tal manera que obtengamos el premio. Hay que despojarnos, dice en otro versículo, de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Un último versículo para pasar al punto número 2. Proverbios 29:18. ¿Estamos entendiendo que tenemos una meta a la cual extendernos? Dios quiera, mis amados hermanos, que todos nosotros deseemos, anhelemos, que todas nuestras fuerzas, nuestra emoción, nuestro vivir lo pongamos en la meta que Dios tiene para nuestras vidas. Dice Proverbios 29 y el versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En otra versión de la escritura no se usa o no dice la palabra profecía, sino que se usa la palabra visión. Entonces este versículo se lee, sin visión el pueblo se desenfrena. Cuando una persona, cuando un cristiano no conoce su meta,
no conoce cuál es el lugar al que debe de llegar, lo mismo le da chana que Juana, decimos allá en mi pueblo. Cuando un cristiano no conoce la meta, lo mismo le da congregarse, lo mismo le da leer la Biblia, lo mismo le da orar, lo mismo le da ser santo que ser mundano. Aquí vivamos tranquilo, hermana. No se complique, no sea cuadrada. Eso significa que no tiene clara la meta. Eso significa que no sabe hacia dónde se está extendiendo como hijo de Dios. Hay una meta. Segundo punto. Ahora que ya entendimos y que ya estamos enterados que hay una meta que Dios tiene a la cual nosotros nos debemos de extender, tenemos que saber cuál es la meta de Dios. Eso es claro, eso es fácil de entenderlo en la Biblia. Miren, yo siempre digo algo, predicar es fácil porque no tenemos que inventarnos nada. Nada más tenemos que leer lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo predicar y sacar un versículo para apoyar lo que yo estoy diciendo. No, eso es un error gravísimo. Eso es peligroso porque hasta herejías salen de ahí. Nuestro deber como líderes, nuestro deber es ver lo que Dios ha dejado escrito y hablar lo que Dios está enseñando en su palabra. Yo no tengo mensaje, yo no tengo nada que dar. Todo es extraído de la palabra de Dios porque es el corazón de Dios para su pueblo, para nosotros. No tratemos de apoyar la Biblia con lo que yo digo. No funciona así. Tus palabras tienen que hablar lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cuál es la meta? Es fácil. Simplemente leamos la escritura. En palabras sencillas y citando el versículo que leímos al principio de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Nuestro tema es la obra terminada. Dios quiere terminar lo que empieza en mi vida, en tu vida, mi amado hermano. Pero déjame decirte, el peor impedimento que Dios tiene para terminar su obra soy yo, eres tú. Dios es fiel, Dios es capaz, Dios quiere hacer la obra, Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros. Pero el problema o el tropezadero somos nosotros. Si nosotros no nos dejamos trabajar por Dios, si nosotros no le colaboramos a Dios, va a ser difícil llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. Ahora, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique, oiga, por completo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo vas a hacer tú en tus propias fuerzas? ¿Lo voy a hacer yo en mi buenitis o en que porque yo sé mucha Biblia y porque yo he estudiado y porque yo tengo maestría, doctorado y no sé qué cosa más? No, para nada. ¿Quién va a hacer la obra? Dios. Oh, qué descanso. Qué descanso saber que es Dios el que ha empezado la buena obra en mí, y qué descanso es saber que Dios también la quiere completar. Vuelvo a leer el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mis amados, por favor, yo no quiero condenar a nadie, yo no quiero que nadie se sienta condenado. Es Dios el que inicia la buena obra en mi vida, en tu vida, y es también Dios el que la va a terminar. Pero para que Dios termine la obra, hay un proceso, que ese va a ser el tercer punto, aguánteme un ratito.
Hay un proceso que Dios tiene que hacer en mi vida, pero no le tengo que estorbar. Cuando Él me diga, ponme el otro lado, me volteo y sigue, Señor, sigue trabajando. Y Dios me diga, ahora el otro lado, y me vuelvo al otro lado, sigue, Señor, sigue. Y así, del lado que Dios me quiera poner, de ese lado tengo que permitir y dejar que Él trabaje. Hay una meta, ya lo entendimos. ¿Cuál es la meta de Dios? Acá nos lo dijo el versículo y nos lo decía también Filipenses 1:6. Perfección. Dice, perfeccionará su obra en nosotros. Ese es el deseo de Dios, perfeccionarnos. El versículo acá dice, el mismo Dios de paz os santifique. Si me atrevo, si ustedes me lo permiten, me atrevo. Voy a decir que perfección y santidad es lo que Dios desea. Voy a decirlo así. Por favor, perdóneme y no quiero dar malas interpretaciones. Perfección y santidad son sinónimos. En Génesis capítulo 17 y el versículo 1, Dios le dice a Abraham, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos dice, anda delante de mí y sé perfecta o sé perfecto? ¿Qué haríamos? Pero decíamos hace unas semanas atrás, decíamos que Dios nos ha llamado a ser santos, porque su palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo no soy santa, no voy a ver a Dios. ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa? Mi interés es llegar a ser santa para poder verlo a Él. ¿Cuál es la meta que Dios tiene para nosotros como sus hijos? La santidad, la perfección. Pero acuérdate, no es algo que tú y yo vamos a sudar y vamos a hacer. Y ahora ya no me pongo pantalón, ya soy santa. Y ahora ya no me pinto, ya soy santa. Y ahora ya no me pongo aretes ni collares, ya soy santa. No, eso no es santidad. Eso se llama legalismo. Esas se llaman reglas de hombre que te atan y te impiden avanzar a lo que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios dice que es Dios el que nos va a santificar. Y aquí Tesalonicenses nos dice claramente. Voy a leer nuevamente el versículo 24 antes de ver el orden en el que Dios trabaja, para que cobremos ánimo. Es Dios el que empieza la obra en tu vida y en mi vida, y es Dios quien va a terminar la obra en ti y en mí. Veamos el versículo 22, estoy en Filipenses 5:24. Fiel es el que os llama. Y esto a mí me da alivio, esto me da esperanza, esto me da descanso, esto me trae paz a mí. Porque dice, fiel no soy yo, fiel es el que me llamó y el cual también lo va a hacer. Y yo digo, bendito sea tu nombre, Señor, porque tú me has llamado y tú vas a terminar la obra en mi vida. Pero ¿cómo trabaja Dios? El versículo 23 nos dice cómo es que Dios trabaja. Dios trabaja en primer lugar en tu espíritu. Él después trabaja en tu alma y por último Dios va a trabajar en tu cuerpo. Rapidito, porque el tiempo se me está avanzando bien rápido y quiero pues hablar del tercer punto. El modo, cómo Dios trabaja. En primer lugar, Dios trabaja en el espíritu. Y aquí déjeme decirle que ya todos hemos pasado por esta experiencia. Dice Efesios capítulo 12 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios, Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estábamos en pecado, antes de conocer a Jesús, estábamos literalmente muertos. Así estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero cuando Cristo nació, cuando Cristo bajó del cielo y entró a mi corazón, entró a tu corazón, dice que ese acto nos dio vida. ¿Pero qué resucitó?
Nosotros andábamos para arriba y para abajo, caminando, íbamos, entrábamos, salíamos, hacíamos todo tipo de cosas. Estábamos vivos. Sí, pero la palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando recibimos a Jesús, Él entra en nosotros y Cristo resucita el espíritu nuestro que estaba muerto por el pecado, resucita para vida eterna. Ahora, eso es lo primero que Dios hace. Él quiere santificarnos en nuestro espíritu. Y eso ya lo ha hecho, ya lo está haciendo. Pero en segundo lugar, Dios quiere santificarnos en nuestra alma. Y mire, aquí sí tenemos un problema un poco mayor. Porque hablar del alma y hablar del cuerpo es algo similar. Es casi como decir, la carne que tengo, la carne y el diablo son lo mismo. Es parecido a eso. El alma, mis amados hermanos, es el asiento de las emociones. Pero ¿sabe qué? El alma no quiere nada con Dios. El espíritu sí. El espíritu está anhelando día y noche tener comunión con Dios. Porque eso es lo que Dios ha resucitado, ha revivido dentro de ti y dentro de mí. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces nuestro espíritu fue creado para tener comunión con el Padre, pero el alma no. El alma es un problema bastante grande dentro de nosotros, porque el alma no quiere nada con Dios. En el alma tenemos los deseos, tenemos la emoción, la voluntad está dentro de nuestra alma. Y ahí está, mis amados hermanos, que el rey David nos enseña la manera como nosotros debemos tratar a nuestra alma. Y ahí es donde vienen muchos de los problemas que nosotros como cristianos experimentamos. Porque muchas veces la gente dice, ser cristiano es sinónimo de bienestar, que todo te va a ir bien y vas a ser próspero y Dios te va a dar y el diablo te va a devolver lo que te robó. No del todo. No del todo, esa es una verdad que nos han querido meter y es una verdad a medias, es un evangelio adulterado. Creer que porque soy hijo de Dios me merezco todo ya y hasta el reino y hasta irme con Dios con todo y zapatos. No, Señor, eso no es así. Nuestra alma necesita ser purificada, santificada por el Señor. ¿Se recuerdan? Dios quiere santificarnos espíritu, alma y cuerpo. Pero terminemos con el alma, que no la hemos terminado todavía. Dice el Salmo 103. El rey David nos enseña cómo nosotros tenemos que hablarle al alma. Porque mire, el alma es desagradecida. El alma no se va a saciar nunca de los nunca. Fíjese, el alma es aquella donde están todos nuestros deseos. De repente yo deseo comer pastel. Pero, un ejemplo, ese es un ejemplo. Pero yo tengo una enfermedad y yo soy diabética y no puedo comer pastel. Pero yo quiero comer pastel. Yo me desespero por el pastel. Esa es tu alma. El alma nunca se va a saciar y te va a pedir más y te va a pedir más y te va a pedir más y más y más y más. Pero el salmista David nos enseña cómo tenemos que tratar al alma, cómo tenemos que educar el alma. Salmo 103, voy a leer del versículo 1 hasta el 5. Y dice David, alma, oye alma, mi alma, ¿verdad? No la persona que se llama alma, mi alma. Bendice alma mía a Jehová. ¿Qué tenemos que enseñarle a hacer a nuestra alma? Que bendiga a Dios. Y que no tengo que comer. Bendice alma mía a Jehová. Y que no tengo carro para ir a trabajar. Bendice alma mía a Jehová. Y que la lluvia se llevó mi casa. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué tenemos entonces que hacer con el alma? No la complazcamos. No le demos lo que nos pida el alma. Ay, ahora quiero estar en la playa dándome aire. Y allá van todos para la playa. Sí, pero era día de iglesia. No, pero es que yo quiero ir a la playa. Necesito relajarme. Me merezco unas vacaciones. El alma nunca la vas a saciar. Y le vas a dar, y mientras más le das, y mientras más quiere. ¿O no es así? Usted apenas acaba de comer el desayuno, cuando ya está pensando, ¿y qué voy a comer en el almuerzo? Nunca se va a saciar. Nunca se va a saciar el alma. Pero ¿qué hablar del cuerpo? Podríamos hablar muchísimo del alma, pero pues no tengo tiempo ya. Pero ¿qué hablar del cuerpo? Dice el versículo que estábamos leyendo en 1 de Tesalonicenses 5:23, que Dios quiere santificar el espíritu, el alma, pero también el cuerpo. Y allá en Filipenses 1:6 decíamos que el Señor perfeccionará su obra hasta el día de Jesucristo. El cuerpo, mis amados hermanos, es otro que se parece al alma. El cuerpo nunca lo vamos a saciar. Y miren los problemitas que tiene nuestro cuerpo. Gálatas capítulo 5 y el versículo 19. Ustedes ya saben para dónde voy, ¿verdad? Y miren, lo voy a leer. Gálatas 5, 19 hasta el 21. Porque esas son las cosas que no tenemos que permitir que nuestra carne dominen. Por eso es que Dios quiere trabajar en nuestro cuerpo. Porque las obras de la carne están ligadas en el alma y aún en nuestro cuerpo. El cuerpo viene a ser un siervo del alma. Y el cuerpo hace lo que el alma quiere. Entonces, el alma y las obras de la carne arrastran a nuestro cuerpo. ¿Y qué dice Gálatas 5:19? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¡Wow! Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Me voy a detener, porque lo que viene está mucho más fuerte de todas las cosas que acabamos de leer que hace el alma y la carne, las obras de la carne, el cuerpo, perdón. Ahora, ¿cómo finaliza el versículo 21? El versículo 21 finaliza diciendo: los que practican tales cosas. Si usted está practicando alguna de las 17 cosas que nombró en la lista, si una de esas cosas las estamos practicando, ¿qué dice? No vamos a heredar el reino de Dios. Y aquí está el punto, mis amados hermanos. Es por eso que Dios quiere llevarnos a la meta de la perfección, la meta de la santidad. Mire, yo solo le voy a poner aquí en una balanza, le voy a poner a escoger a usted. Yo ya escogí y yo ya sé hasta dónde me estoy extendiendo. Yo le voy a poner a escoger a usted. ¿Qué quiere? O pasa toda la tribulación acá en la tierra, o quiere vivir en santidad ahorita mismo. Ahí está, 2 elecciones. ¿Quiere pasar la tribulación acá en la tierra y se va a quedar? Por supuesto que va a ser protegido por el Señor. También está con muchos versículos que unos van a ser protegidos y otros no. Pero ¿quiere pasar la tribulación acá en la tierra o quiere vivir en santidad? Porque el que es santo verá a Dios. Se irá antes de que toda la tribulación comience, porque
ha vivido para ello. Se ha despojado toda su carne, su alma la ha puesto en el asador para que Dios la achicharre, la aniquile por completo. Ahora, he hablado que tenemos una meta, en primer lugar. En segundo lugar, he hablado cuál es la meta. La meta es la perfección. La meta es la santidad. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Por qué se puede? Porque es fiel el que nos llamó, el cual también lo hará. Déjate, ese es el punto. Que si yo me opongo, Dios no me va a poder perfeccionar. Así es que mire, así, con las manos levantadas, Señor, me rindo a ti. Haz lo que quieras hacer en mi vida. Quita todas esas horribles obras de la carne. No permitas que mi alma me controle, me domine, Señor. Y haciendo esas cosas, cuando vengamos a ver, nos vamos a parecer a Cristo. Y Cristo nos va a decir, ven conmigo. Vente ahorita, si tú ya estás listo, tú no necesitas más. Tú ya estás listo para estar conmigo en el cielo. Ahora, hay una meta. La meta es la perfección. Pero el tercer punto, ¿cómo logra Dios la meta? ¡Wow! El tiempo se me terminó. Pero si ustedes me dan hasta las 12 de la noche, yo les puedo predicar. No, son bromas. Yo voy a terminar ahorita. Ahorita termino yo. ¿Cómo vamos a lograr la perfección? Voy a leer para ustedes. Tengo 3 versículos. Voy a leer. Bueno, empecemos primero de Pedro. ¿Cómo Dios nos va a perfeccionar? Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 10. Mire lo que dice la Escritura. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Somos llamados a su gloria. Hacia allá vamos, hacia allá nos vamos extendiendo, ¿verdad? Dice, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Y luego dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mis amados hermanos, el Señor nos va a perfeccionar por medio de padecimientos. El Señor quiere perfeccionarnos por medio de las obras difíciles, de las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos. Por eso es que experimentamos adversidades, persecuciones, tribulaciones. Por eso, porque Dios nos está perfeccionando. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Oiga, mire, estos son los versículos que yo me pregunto, ¿y por qué nadie los cita ahora en día? ¿Por qué nadie ve este tipo de versículos? Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, dice Pablo, sino también que padezcáis por Él. Tenemos que aprender a padecer también por Cristo, mis amados hermanos. Y dice 2 de Timoteo 2:12. 2 de Timoteo 2 y el versículo 12. 2:12 dice, si sufrimos, oiga, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Vamos al 3:12 ahora. Siempre de segunda de Timoteo 3:12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Yo voy a terminar con 2 versículos. El Señor ha empezado una obra en nuestras vidas. El Señor nos está perfeccionando. El Señor nos está santificando. Por eso es que experimentamos dificultades. Por eso es que la iglesia tiene que pasar dificultades.
Pero si no las dejamos, los padecimientos, no los permitimos ahorita, entonces Dios nos va a decir, ok, tú no lo quisiste allá, entonces la tribulación está lista para que tú puedas padecer, porque somos llamados a padecer por Cristo, mis amados hermanos. ¿A dónde queremos padecer? Queremos voluntariamente ahorita decirle, Señor, me someto a ti, me someto a tus tratos, me someto a que arranques mi carne, mi alma, límpiala, quítala, purifícala. O Dios te va a decir, o lo hacemos ahorita por tu propia voluntad, o lo hacemos por obligación en la tribulación. Tú decides, es opción tuya. Dice Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mis amados hermanos, al final de todas las cosas, al final de la preocupación, de los padecimientos, al final de la tribulación, al final de la dispensación, al final de todas las cosas, Dios obtendrá su obra completa. Dios obtendrá lo que Él estaba trabajando en sus hijos, porque aquí está la esposa del Cordero y ella se ha preparado. Mis amados hermanos, nosotros vamos a estar perfeccionados hasta que hablemos lo mismo que el Espíritu Santo. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa, la iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia, la esposa, dicen, ven, ven. Y el que oye diga, ven, iglesia. ¿Quieres tú que Cristo venga ahorita? No, hermana, ahorita que no venga. Es que sabes que no estás viviendo en santidad, por eso es que no quieres que Cristo venga. Por eso es que te preocupa pasar la tribulación, porque no estamos viviendo en santidad. Nuestra carne, cuando siente que la van a tener que sujetar, dice, ay, no, mejor hábleme de las bendiciones, mejor hábleme de la gloria, mejor hábleme que me voy a ir y no voy a ver tribulación. Es más fácil creer que nos vamos a ir porque no queremos entregar nada ahora en día. Por eso es que muchas personas dicen, sí, no, yo me voy a ir con Cristo. ¿Y quién dice? La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no nos enseña eso. Hay mucho que hablar. Y primero Dios, que nuestros amados maestros de Sion, y nuestros pastores nos van a enseñar poco a poco cómo es que hay diferentes niveles cristianos de madurez cristiana y hay unos que se van con Cristo antes, pero hay otros que se van a quedar en la tribulación. Pero vamos a ser guardados, aún y cuando estemos en medio de la tribulación, nos decía el pastor ayer, por 1260 días, así lo dice la Escritura, vamos a ser sustentados en el desierto por Dios. Así es que, como decía el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mis amados hermanos, perdónenme, les he quitado 10 minutos de su tiempo, pero quería terminar esto, no quería dejarlo inconcluso, quería terminarlo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar rápido. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has hablado en esta hora. Muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Tú has dicho que nos has llamado y que tú también vas a perfeccionar la obra en nuestras vidas. Señor, los padecimientos, las preocupaciones, todo el tipo de situaciones que hay a nuestro alrededor actualmente son parte de los padecimientos, Señor, que tenemos que experimentar y que vivir para dejar que tú seas formado en nuestras vidas. Espíritu de Dios, danos la fuerza, la gracia para poder ser mansos, ser humildes y experimentar la gracia divina fluyendo a través de nosotros para poder pasar cada uno de los obstáculos y alcanzar la meta, Señor, que tú tienes para nuestras vidas.
En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse, gracias por su paciencia al escucharme y al quedarse hasta el final conmigo. Que el Señor les bendiga y el día de mañana nuevamente nos reunimos a las 7 de la noche, hora del Salvador, y 8 de la noche, hora de Houston. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.